todos. Buenas tardes a todos. La verdad que es un placer tener aquí a tanta gente en la presentación de lo que va a ser la nueva carrera de la valija diplomática. El embajador Alonso Álvarez Toledo estaba muy triste por no poder venir hoy aquí, pero está de viaje fuera de España y le era imposible. Pero realmente esto es el creador o el continuador de esto sigue siendo él, porque yo me presentaré, soy Paloma Serra, para los que no me conozcan, soy la codirectora de la colección junto con Luis Marina y Jorge Vázquez, compañeros también que están hoy, uno en Túnez con el secretario de Estado y otro en la OID de guardia, y tampoco han podido venir y ya me han dejado aquí pues sola ante el peligro, pero encantada de poder ver a tantos compañeros y de presentar este libro que la verdad esto se remonta al mes de julio, cuando Alonso me vino a verme con un pendrive para decirme: léete esto, que en la continuación de la valija hay que publicarlo. Y la verdad es que nos gustó mucho, y la diferencia de esta nueva etapa pues es principalmente que hemos cambiado de editorial. Estamos ahora con Cuadernos del Laberinto. Ahora os introduciré a la editora Alicia Ares para que también os diga unas palabras, y estamos muy contentos pues con el nuevo aspecto que van a tener a partir de ahora los libros de la colección, que va a seguir con el mismo espíritu de publicar pues libros de compañeros, de temas que nos interesan, de diplomacia, pero sobre todo que estén relacionados con diplomáticos españoles, y en general pues a base de traducciones o de libros propios, de memorias o ensayos que quieran, pues continuaremos publicándoles. Así que, para no extenderme mucho, voy a dejar que Alicia Ares, la editora de Cuadernos del Laberinto, os diga algunas palabras. Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a la librería por acogernos. Para Cuadernos del Laberinto es un honor tremendo que la Asociación de Diplomáticos Españoles haya puesto sus ojos en nosotros. Quiero agradecer encarecidamente a Alonso Álvarez de Toledo, pero sobre todo a Paloma Serra, a la que tuve el gran honor de publicar un poemario hace menos de un año que se llama Dejar África. Le tienen ustedes aquí en esta misma librería por si luego quieren ojearle. Eso no estaba previsto. Ahí empezó una amistad y una labor profesional muy intensa que ha dado lugar a que nosotros hayamos cogido el relevo de 2 soles para esta segunda fase de la valija diplomática. Empezar una colección para una editorial es siempre un reto muy hermoso. Eso supone hacer pruebas de diseño, de tipografía, elegir papeles, hacer pruebas de imprenta, trabajar intensamente con el autor, con el que ha sido muy bonita una relación, también con su mujer Elvira, encantadora, que tuve la suerte de estar hace poco en su casa charlando sobre su vida, sus viajes, sobre arte, cultura, y para mí es un compartir el legado que nos deja con este libro es algo muy hermoso. Además, también quería indicar que para mí siempre el cuerpo de diplomáticos siempre me habéis parecido maravilloso, sobre todo, no solamente por la labor que desarrolláis, sino también porque tengo un familiar, un antepasado que era diplomático, que es Ernesto Laorden Miracle, que quizá muchos de vosotros conocéis, y para mí era muy gratificante cuando mis padres me hablaban sobre sus viajes a Londres o Puerto Rico, que iban a visitarle. Entonces es una forma también de enlazar el pasado, el presente y el futuro. Muchas gracias, nada más, y encantados a todos por la buena acogida que veo que están teniendo en los nuevos libros. Gracias. Bueno, pues me toca a mí decir las palabras de presentación. Después de darle muchas vueltas las he escrito por miedo de extenderme y violar algunos de los buenos consejos de Javier para intentar que no os aburráis en la presentación. Por lo tanto, lo voy a ver. Empiezo con las tradicionales expresiones de gratitud. Las primeras, muchas gracias a los organizadores de este acto, y para mí muy emotivo, porque presentar el nuevo libro del embajador Javier Villacieros para una persona que ha empezado su carrera de la mano de Javier Villacieros pues significa mucho. Afortunadamente el título de embajador de España que tiene Javier Villacieros muchos años, pues con la jubilación no solo se pierde, sino que gana en prestigio y en importancia. Entonces, cuando
hablando de tantos embajadores que hay, unos misión especial, otros efímeros, pues luego hay unos embajadores de España que lo han sido desde hace muchos años y lo siguen siendo desde que se jubilaron en una... Levanto la voz, vale, muy bien. Bueno, después de esta expresión de la emotividad del acto, para mí, que empecé mi carrera con Javier Villacieros, tengo que dar las gracias a la librería Los Editores, y tengo que mencionar a su propietaria Filipine González Camino, que ha tomado una medida de la que estamos todos los vecinos de esta calle pues muy orgullosos, porque aquí había una preciosa tienda de moda femenina, pero al menos hoy hay también un esfuerzo nuevo en el mundo de la literatura y la edición que enorgullece y que engrandece esta pequeñita y reducida calle, y veo algún vecino de enfrente que ya se ha acercado a acudir, como Carlos Fernández Corujet. Luego también gracias sobre todo a Paloma Serra, que tenía mucha ilusión por conocer, que junto con otros jóvenes y meritorios diplomáticos ha cogido la antorcha que hasta ahora y durante más de 20 años llevaba con paciencia, rigor e inteligencia el fundador de La Valija y amigo de todos nosotros, Alonso Álvarez de Toledo. El nuevo equipo dará sin duda nuevos bríos a este proyecto que ha permitido a tantos compañeros sacar a la luz textos autobiográficos, literarios o políticos vinculados de una u otra manera al ejercicio de la diplomacia. Y desde ese punto de vista es una suerte que tengamos aquí al presidente de la ADE, que ha mencionado Paloma, de la Asociación de Diplomáticos Españoles, gran amigo, y que tras su reciente jubilación ha tenido el mérito de asumir la responsabilidad y la representación de los diplomáticos en activo y defender los intereses y sobre todo de proyectar, porque no toda la gente es tan cariñosa hablando de la carrera diplomática como nuestra querida editora. Y en esta nueva etapa es pieza esencial, desde luego, la editorial Cuadernos del Labarito y su muy activa y encantadora responsable Alicia Anés. Y lo digo lo de responsable, a que la conocí hasta hoy, y la encanto porque el autor del libro y Elvira, su mujer, me han elogiado las cualidades humanas de la editora que ha fichado Paloma y que habéis fichado vosotros, y parece que va a ser un gran acierto. Añadiré también que quiero dar las gracias, porque voy a citarlo, a un académico, al único académico de la historia que tiene la diplomacia española. Tuvimos uno, como sabe mucho mejor que yo, que fue Sangrón, el embajador Sangrón, que fue académico de la historia. Desde entonces hemos tenido un segundo diplomático académico de la historia, que es Miguel Ángel Ochoa, que probablemente es el embajador irrepetible que da prestigio a este cuerpo hasta límites insospechados, y que él está detrás de todo lo que sea escritura por parte de diplomáticos, porque él siempre, desde muchos años, con su tradicional sencillez, nos animó siempre a todos, jóvenes o menos jóvenes, miembros de este histórico cuerpo, a recoger por escrito nuestras vivencias profesionales para así enriquecer las fuentes que permitan conocer mejor nuestra política exterior. Miguel Ángel Ochoa, como sabemos todos, es el principal experto en historia de la diplomacia española. Ha ultimado ya solo 10 valiosísimos volúmenes sobre los principales momentos vividos por la diplomacia española, desde sus orígenes, previos incluso al nacimiento del moderno Estado español. La publicación en 1990 de su primer volumen contenía un plan de estudio que ha seguido cumpliendo con rigor, y si Dios quiere, y con la compañía de su mujer, que le sigue animando, veremos terminada esta magna obra que llegará hasta la historia de los diplomáticos en el año 2000, con lo cual es el único país de Europa que tiene una historia van a ser 14 volúmenes, escrita por un solo hombre, y que realmente es una herencia que será para nuestros hijos, nuestros nietos, pero de la que estamos todos muy orgullosos. En el fondo, yo creo que siempre que hablo de la valija diplomática, siempre recuerdo a Miguel Ángel, porque en mi época de secretario general técnico fue el que ya se dio cuenta que hacía falta cubrir este déficit que tenemos la diplomacia española y que no escribíamos bastante. Según Miguel Ángel, y nos lo comentaba a todos, y a Javier Villacieros, coetáneo suyo, sometidos Javier y él a una desafortunada jubilación a los 65 años, que afortunadamente los dos, por sus excepcionales cabezas, han sido jubilaciones muy fructíferas, y los demuestra el hecho de que Javier esté aquí con su cuarto libro. Y nos decía a todos que en Europa, pues Francia, Italia, Alemania, pues publican mucho más sobre los diplomáticos, tienen menos timidez, se abren más al mundo y dejan por escrito pues muchos testimonios. Hoy en día
en este grupo que hemos llenado verdaderamente, un éxito de convocatoria de Javier por sus amistades y su prestigio, que hemos llenado este precioso local, pues hay mucho diplomático que ha editado libros. Estoy viendo ahora a Antonio Ortiz y muchos otros, a Antonio Iturrea, que han editado libros en la valija y fuera de la valija también, y que verdaderamente pues están en esa línea de lo que hacía falta hacer para que la diplomacia española fuese mejor conocida. Veo aquí, luego mencionaré al padre de mi querido compañero Manuel Abar, que la acabo de ver ahora con su barba y estoy encantado de verla. Bueno, entonces esta valija diplomática con más de 40 volúmenes cuidadosamente seleccionados es algo que nos acompañará y que gracias a Paloma y a tus dos compañeros va a sobrevivir. Y en ese esfuerzo se trabajó mucho, y trabajó Mane, trabajó Santiago Martínez Laje para que no se perdiese la herencia de Alonso. Y todos ellos pensaran, y a mí me convocaron a algún momento, que hacía falta una generación nueva. Y gracias a Dios aparecisteis vosotros, y esto pues tiene un gran destino. Terminada esta pequeña introducción, tengo que destacar que Javier, que casi todos lo sabéis, pero ha sido un destacado contribuyente al éxito de la valija diplomática. Su primer libro, Tres Destinos, editado en el 2012, contenía reflexiones de fondo sobre sus experiencias profesionales como embajador de España en Libia, en Polonia y finalmente en Turquía. Y es una gran obra de memorias diplomáticas que hoy comentaba con un joven diplomático, que fue el primer libro que le di a leer, y que es de Valladolid, como mi mujer, y que está ya en la segunda oposición. Y todavía recuerda lo mucho que aprendió y lo mucho que le ayudó a motivarse como opositor la lectura de la primera obra de Javier. Javier, además, en el fondo no es el autor directo, pero es gracias a él que reconstruyó sobre las notas y dictados de su padre la larga trayectoria profesional del embajador Antonio Villacieros, que le llevaría al embajador Antonio Villacieros a ocupar destinos diplomáticos muy joven en Roma y destinos de ya maduro diplomático de embajador de España en Tokio, hasta que, como todos aquí que somos veteranos recordamos, fue llamado para asumir la jefatura del Estado y luego fue requerido para seguir ejerciendo las responsabilidades máximas de protocolo en la casa de Su Majestad el Rey Juan Carlos I. Recuerdo bien la fascinante personalidad del embajador Antonio Villacieros, al que pudimos conocer Mercedes y yo, invitados a una casa siempre abierta, porque Javier y Elvira, en el ejercicio de la diplomacia, han cultivado siempre ese elemento característico de la buena diplomacia, que es unas relaciones sociales que sean fructíferas para la imagen del país y la defensa de los valores de España. Y la casa de Elvira y de Javier en el Cairo pues era un ejemplo. Y por eso pues la embajada aquella, de la mano también del embajador Alvar, que luego me referiré, pues fue para todos nosotros un momento muy inolvidable. Y yo recuerdo esa personalidad del padre de Javier, y por eso quizás para mí, tengo que reconocerlo, su obra, la que edita Javier, Así vi mi tiempo, que es el volumen 24 de la colección La valija diplomática, editada en el 2007 y totalmente agotada, ha sido sin duda, y lo digo para los que busquen una obra excepcional, uno de los testimonios diplomáticos que más me han impresionado en toda mi carrera. Volviendo a su hijo Javier, protagonista hoy de la presentación, quiero recordar de qué manera nos sorprendería a todos, incluso a Elvira, que decía ayer que tiene todo un club de fans que quieren que Javier Villacieros siga con el género de la novela, porque aparte de memorialista, escribió una novela que está agotada también, una novela de amor y de intriga en el mundo empresarial y con conexiones con lo que hoy denominaríamos, sobre todo las nuevas generaciones, Paloma, que está en el Ministerio de la Alianza de Civilizaciones. La novela esta, La Torre del Gálgata, pues habla de estas cosas. Y es debido a que la historia es el amor entre un protagonista cristiano y una musulmana dentro de un complejo mundo fascinante en todas las relaciones económicas, políticas y culturales entre España y Turquía. Fue editada en el 2012, fuera de la valija diplomática, pero por la misma casa editorial que cariñosamente Paloma ha recordado, Dos Soles de Burgos, y tuvo pues un enorme éxito. De cada uno de estos tres libros que están aquí está el libro del embajador Villacieros, Así ve mi tiempo, y aquí está la novela, la gruesa novela de Javier, La Torre del Gálgata. Pues de los tres libros yo podría decir muchas cosas, y todas ellas buenas, pero hoy no puedo alargarme. Añadiré solo que admiré entonces y admiro enormemente ahora cómo Javier Villacieros
de repente se lanza al género novelístico y triunfa. Es decir, demuestra tener un veteranísimo funcionario una fértil imaginación, algo que otros no tenemos y por lo tanto envidiamos, por los que no hemos logrado salir del estricto cumplimiento de nuestras obligaciones funcionariales, que cubren muchísimas áreas, pero que normalmente no ponen a prueba nuestras dotes imaginativas. Entonces, el tener un embajador novelista que además escribe novela verdaderamente es un motivo de orgullo para sus amigos y yo creo que para esta ilustre carrera. Volviendo pues a su última obra, Los rascacielos tienen memoria, logradísimo título, intentaré cumplir con sus instrucciones de huir de los elogios, pues siempre me he considerado un buen subordinado del embajador Javier Villacieros. Es cierto que me acusa de ser incluso más polemista que él, y aquí está Juanjo Barbaita para demostrarlo, pero ello lo sigo considerando un gran honor y un generoso elogio, pues como queda reflejado en el libro que tengo entre manos, el sentido de la polémica es para muchos, para Javier y para mí desde luego, fuente de enriquecimiento de la convivencia y también del buen cumplimiento de las obligaciones diplomáticas. De hecho, uno de sus más queridos compañeros de carrera, de Javier Villacieros, Jaime de Piniés, viene definido en esta obra de memorias neoyorquinas por sus grandes dotes como polemista, que en su caso además iban unidas a otras oratorias que destaca Javier que le permitieron brillar y triunfar en aquel desafiante mundo de las Naciones Unidas. Me decía mi jefe Javier en su correo de 4 de febrero, lo único que te pido es que seas muy parco cuando hagas la presentación en cuanto a mi persona. En eso, como en otras cosas, sabes bien que los anglosajones rehúsan caer en los barroquismos de los adjetivos, y de ello su buen crédito con los terceros. Como rezaba la cabecera de una publicación etalana, y termino la cita, dice Javier Villacieros, yo no soy más que el uomo qualunque. Así. Leído este gesto de humildad franciscana de Javier Villacieros, yo le contesté al día siguiente en el correo que seré lo más objetivo posible, pero ciertamente hablaré más de tus muchas cualidades que de las limitaciones que todos tenemos. Han pasado muchos años y hemos vivido muchos temas juntos desde enero de 1973, cuando me enviaste al inolvidable canciller fronista a recogerme al aeropuerto del Cairo con unas cariñosas letras de bienvenida, comprometido tú en alguna cena de trabajo diplomático. Por razones sentimentales y para evitar extenderme en el tiempo, llevaré, eso sí, el texto escrito que os estoy leyendo. Sigo pues. He leído de un tirón tu libro en un fin de semana. Un sábado, sesión de mañana y luego de tarde. Y un domingo, sesión continua, pues mi curiosidad por saber cómo iba a transcurrir el viaje a Nueva York del entonces príncipe Juan Carlos, tras la irrupción inesperada en aquella gran ciudad de Don Juan, a bordo del Saltillo, al término de una larga singladura desde Estoril a las Antillas, me impidió conciliar la habitual siesta. Siempre me han impresionado las condiciones de navegante de Don Juan. Supe como embajador de España en Atenas que para la boda del entonces príncipe con doña Sofía, Don Juan había navegado con el Giralda y había llegado desde Estoril hasta el puerto del Pireo. Seguí pues leyendo con creciente interés los ulteriores capítulos de la obra de Javier sobre famosos españoles en Nueva York, matrimonio Carmen Pérez de Guzmán y Vincent Anguimbau en el mundo del arte, sobre José Manuel Barturen como representante de la siderurgia vizcaína, que sin dejar de dedicar él parte de su tiempo a la mayor presencia del Opus Dei en aquella gran ciudad, y a ello añade Javier otros perfiles de diplomáticos, como Eduardo Zulueta, Nicolás Revenga, José Luis Pérez Ruiz, Antonio Fournier, Santiago Martínez Caro, Antonio de Arzábal, Antonio Aguirre y el propio Ángel Sandbriz, con el que tuve el honor de servir en Roma en 1977, y puedo concluir que desde luego Nueva York ha sido cantera de grandes profesionales. Las descripciones que hace Javier de todas estas personas tienen gran calidad literaria, demuestran una capacidad de penetración en la personalidad de unos y otros, y se fija él especialmente en sus mejores rasgos, evitando, como hace el buen pintor, añadir ningún innecesario borrón. El libro
demuestra claramente la fuerza con la que Javier Villacieros, en su primer destino en el exterior, hacía frente a su vocación diplomática, presenciando desde muy cerca sucesos de gran trascendencia. Resulta fascinante leer su seguimiento, desde el cuartel general del candidato demócrata, el día de la jornada electoral que llevó a la presidencia a John Fitzgerald Kennedy, o los principales momentos del desembarco en la bahía de Cochinos, que a mí mismo, con bastantes lecturas sobre lo sucedido en aquellos primeros años del castrismo en Cuba, me han enseñado muchas cosas. El libro termina sin que decaiga su interés. En la última página, su autor se limita a describirnos con nostalgia los últimos momentos de su trabajo en la oficina consular en el verano de 1962 y su salida del edificio, invitándonos luego a recrear los grandes momentos culturales de la ciudad de Nueva York, en el campo del cine, de la música y del teatro, inspirados siempre, escribe Javier Villacieros, por cualidades como la libertad y la tolerancia, que son tan propias de la función diplomática. Pero no quiero terminar aún estos comentarios sobre la estancia de Javier Villacieros en Nueva York, pues su calidad me llevan a pedirle que, de cara al tiempo que aún le queda, que será mucho, como brillante memorialista, dedique una parte a revivir el destino que compartimos juntos en la Embajada de España en El Cairo, 10 años después, los dos a las órdenes de un gran embajador, Manuel Alabar Miranda. Éramos un pequeño gran equipo. Javier redactaba telegramas políticos de un tirón, con magnífica caligrafía y claras conclusiones, que luego yo cifraba con sincera admiración, mientras el embajador Alabar Miranda mantenía, como entonces era lo habitual, una muy intensa correspondencia con el entonces ministro Cortina Mauri. La guerra de 1973 contra Israel cogió a Javier Villacieros solo en el puesto, con Alabar, acompañado de su esposa Cristina, que hoy nos acompaña, cumpliendo con su acreditación múltiple ante las autoridades del Sudán, y conmigo disfrutando de las primeras vacaciones en España. Inmediatamente, Alabar y yo nos pusimos en marcha para retornar al Cairo, encontrándonos en Trípoli, desde donde los tres juntos, Cristina, mi embajador Alabar y yo, en una muy compleja travesía, llegaríamos por avión, por coche y luego por tren hasta Alejandría, y de Alejandría hasta el Cairo, para allí recomponer inmediatamente el equipo de trabajo y seguir cumpliendo los tres con nuestras obligaciones profesionales. Termino ya intentando definir estas memorias con el mejor adjetivo posible dentro de este variado género, donde triunfan algunas plumas y se estrellan otras muchas. Nuestro querido compañero Raimundo Pérez Hernández es el mejor coleccionista de memorias, biografías y autobiografías. Tiene más de 1000, vinculadas a la política exterior. De la misma manera que lo es Santiago Martínez Laje en lo referente a los textos en el área del derecho diplomático y consular. Hay memorias que se apoyan mayormente en los escritos y documentos que ha ido almacenando el autor, otras que son resultados de una posterior labor de investigación en los archivos oficiales, y algunas que resultan simples alegatos personales, alejándose así del debido respeto a la verdad. Pues bien, estas memorias de Javier Villacieros son simplemente memorias de memoria, espontáneas, basadas en sus grandes vivencias y en su sentido de la fidelidad a lo sucedido, con una narración objetiva que huye de toda carga emocional. Son las memorias de un diplomático que por primera vez abandona España, casi como lo haría cualquier otro emigrante, deseoso de iniciar una nueva etapa en otro país. No podemos negar que los diplomáticos hemos sido siempre emigrantes de lujo, aunque ello cada vez menos, pues las lógicas restricciones financieras nos impiden hoy viajar en primera clase en un transatlántico, como nos cuenta Javier al inicio de su libro, con variadas y entretenidas escenas a bordo, válidas para un buen guión de Hollywood, que habrán hecho arrancar alguna sonrisa a Elvira, admirable compañera de tan entregado diplomático, desde aquel año 1977 tan lejano y hasta hoy, este año tan turbulento, el 2016. Muchas gracias.
Muchas gracias. No hay que apretar nada. Bueno. Muchas gracias a todos por vuestra presencia, sobre todo en una noche como la de nos ha tocado la de hoy. Gracias mil y por vuestra paciencia. Ante todo quiero también dar las gracias al presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles, el embajador Sánchez Boada. Muchas gracias. Y, cómo no, a la, digamos, inspiradora, acogedora de este libro, nuestra compañera Paloma Serra, y a la gran editora, que es Alicia, a mi izquierda, que me ha ayudado a corregir las faltas de ortografía, ¿verdad? Y a poner en el haber la H, que se me había olvidado, o cosas parecidas. Bueno, a Javier, a mi tocayo Javier, no voy a iniciar una polémica con él porque hemos discutido muchas cosas, siempre amablemente, pero es más alto que yo y se imponía en el físico y en el espíritu de convicción, que lo ha tenido siempre más que yo. Lo recuerdo muy bien cuando los dos, Mercedes y él, llegaron al Cairo en el año 73, creo, en enero o febrero de 73, que yo pues fui el pagano de que tuviese Mercedes que subir 2 pisos andando por una escalera que no tenía ascensor. Seis. Todavía fue peor el pecado. Y desde entonces, porque además ella estaba en estado de buena esperanza, y claro, subir 6 pisos, a mí se me había olvidado que eran 6, pero él me lo recordaba de vez en cuando. La realidad es que allá los 4, trabamos una gran amistad bajo la sabia dirección del embajador Alabar, que siempre fue un jefe inolvidable, ejemplar, un gran diplomático. Y gracias, Cristina, por estar aquí presente, y muchas gracias también, Mane, por estar tú con tu madre. A los dos les tenemos, a vosotros, a los 4, os tenemos siempre en el corazón, que lo sepáis. Y nada más, en cuanto al libro, Javier es demasiado generoso, ¿no?, en cuanto a las palabras que me ha dedicado. Como se dice ahora, te has pasado 2 o 3 pueblos, pero en fin, no pasa nada, ¿no? Cuando como tú has dicho, nos jubilaron, que es una contradicción entre el júbilo y nos jubilaron. Me acuerdo que Alonso, que venía enseguida en la jubilación y estaba en Berlín, comentamos precisamente la idea, que él me la expuso, de se iniciase, digamos, lo que es la valija diplomática, que cuenta hoy con, creo, 40 o por encima de 40 obras de muy distinto valor y variopintas en cuanto al contenido. Y comentamos lo importante que sería el que, digamos, los diplomáticos, que hemos tenido que recurrir tantas veces a las obras de colegas extranjeros, principalmente europeos, porque no había nada escrito sobre el puesto por parte de los nuestros, que pudieron escribir tan bien o mejor que lo que nosotros teníamos que comprar en una librería en París o en Ginebra. Y esta fue la realidad, y Alonso fue el que impulsó, el que dio un cuerpo importante a esta colección, que tiene la virtud, a mi manera de ver, de dar, y tenemos, tú has citado a un historiador, a Miguel Ángel Ochoa, nuestro compañero, de dar un fondo histórico, repito, por encima de los que han dedicado su pluma a la literatura y sobre todo a la poesía en esta colección. Pero para mí el meollo de ella es que, como está escrita con honestidad y sin afán de lucimientos, que no se ha dado afortunadamente entre nosotros, es un fondo importante para la investigación del futuro. Y digo esto no por el libro que tan generosamente la Asociación
de diplomáticos me ha publicado, sino porque son testimonios auténticos, digamos, de un acta notarial. Hemos dado fe de ello. En cuanto a este libro, yo lo tenía en mente, pero era muy personalista, en el sentido de que en el mismo hablo de personas que realmente para la vida interna española tienen una relativa importancia. No su valor como personas, pero que son o desconocidos, ¿verdad? O simplemente se han emitido algunos juicios sobre ellos, ¿verdad? No merecidos o no evaluados lo suficientemente. Son personas importantes en el régimen anterior de España, de la época del general Franco, que tuvo la virtud, y lo digo sin regateo alguno, de escoger algunos embajadores políticos de primera magnitud. Yo cito aquí dos de ellos que fueron jefes míos, muy conocidos entonces, hoy están en mejor vida, pero que fueron grandes diplomáticos y de los que también nosotros los jóvenes por entonces aprendimos algunas cosas que no eran precisamente de la vertiente exclusivamente profesional, porque nuestra carrera no puede ser exclusiva de nada, como tú has dicho. Es decir, tiene que integrar todo lo que ve y todo lo que entra en su magín, si su magín da para algunas cosas. En la realidad, en este libro, aparte de la vida de Nueva York, que la conocéis todos más o menos, ¿no? Pero, como digo, tuve unos jefes, dos de ellos o tres, excepcionales. Y digo excepcionales porque, desgraciadamente, pues la humanidad está perdiendo calidad. Y eso se advierte en todo, entre la contestación a una carta de pésame o cualquier manifestación, incluso en los locutores audiovisuales. Se ha perdido humanidad, se lee proporcionalmente menos, se compran coches de lujo, pero luego un libro de 20 euros resulta muy caro, y no obedece a un país como el nuestro, con la tradición literaria de España y cultural de España, lo poco que se edita mucho, pero lo poco que comparativamente se lee con otros países europeos. Yo creo que para ello la valija hace un esfuerzo modesto, porque es un esfuerzo de pocos en el tiempo y en el número, aunque en el tiempo quisiera recordar en estos momentos que se inicia digamos, abre una brecha Saavedra Fajardo con sus famosos escritos. En Saavedra Fajardo tenemos posiblemente el primer autor de la valija diplomática, en las empresas de Saavedra Fajardo, pasando luego por una serie de personas, sobre todo del siglo XIX, ¿verdad? Donde hubo pues el embajador Villaurrutia, ¿verdad? Luego vino Ganivet y luego llegamos hasta Agustín de Foxá. Pero los diplomáticos no escribieron o no escribimos lo suficiente. Y repito, quizás sea por esta provincialismo que tenemos los españoles, un poco a ignorar las cosas allí en las fronteras y menospreciar las nuestras, cuando realmente tanto hemos contribuido a la civilización occidental. Y yo no me quiero alargar porque Javier me ha robado, digamos, las ideas, como generalmente lo ha hecho. Yo me he callado cuando lo hacía, pero por juventud y por dotes me ha ganado la partida. Yo le agradezco que haya venido a Estocolmo y que en este momento esté presentando esta obra. En cuanto al libro, ya os digo que es una cosa en este sentido muy local, no es en el sentido, digamos, de Pérez Galdós, ni mucho menos. Pero en fin, ahí pinto la personalidad, y me repito, de personalidades, que fueron verdaderas personalidades, lo digo de verdad, después de haber conocido a lo largo de 40 y tantos años algunas personas en el mundo. Y tuve, como tú has dicho, pues ahí cuento el azar de la vida
de ser presentado al presidente Kennedy una hora más tarde de haber sido él elegido presidente de los Estados Unidos. Y eso lo cuento ahí porque, y además rindo homenaje ahí a un gran embajador, Iturralde, que fue el único embajador de España en Washington, cuando el Departamento de Estado, lo cuento ahí, invitó a todas las misiones acreditadas en los Estados Unidos a enviar un representante al lo que llaman ellos el bandwagon, es decir, al cuartel general de Kennedy y al cuartel general de Nixon, que era su contrincante, el republicano, en California, en Los Ángeles. Entonces, a mí me llamó y me dijo que tenía que ir al cuartel general de Kennedy. Bueno, no os descubro la película, porque si no, el libro va a ser todavía más aburrido. Pero por azares de la vida, pues esa noche nos preguntó a un compañero mío que venía encargado de la prensa en Washington, Luis Pedroso, que en paz descanse, ¿verdad? ¿Y qué hacen ustedes aquí? Pues claro, unos señores de la Embajada de España que pintaban en el pueblecito de Hyannisport, ¿verdad?, de Massachusetts, a 300 kilómetros de Nueva York. Y tuvimos esa suerte, y eso está escrito blanco, negro sobre blanco. Todavía tengo el badge, es decir, el pase, ¿verdad?, como miembro de la prensa americana en su cuartel general. Y estos son los hechos que debemos, y sobre todo lo digo a mis compañeros más jóvenes, levantar acta de esto. Es decir, nada puede ser despreciable. Si está bien escrito, si está, digamos, si es ameno y no se quiere caer en el egocentrismo, en lo que yo hice y no hice, quién me mandó, sino simplemente levantar lo que decíamos en la función notarial, un acta. Yo creo que los jóvenes tienen muchas ocasiones todavía en el mundo en que vivimos, quizá por la rapidez de los medios de información, de ser todavía mejores notarios de los hechos que se producen en lo ancho de este pequeño mundo nuestro. Y nada más, agradecerles a ustedes, a todos, la presencia, queridos amigos, y si hay aquí diplomáticos más jóvenes, que los tiene que haber, pues nada, que sigan la empresa de Saavedra Fajardo, no digo la mía. En cuanto a Javier Ugarte, quiero decir algo porque realmente te lo mereces. Y son muchos años, fíjate, del 73 los que han pasado, ¿no? Y has hecho una gran y brillante carrera, todavía te queda algo. Todavía tienes que peladear un poco. Y sobre todo, mira, estás en un país que, como tú sabes, yo estuve también destinado, y donde seguramente tu mujer protestaba, y como protestaba la mía. Protestaba por muchos factores que no lo querían decir abiertamente. La tuya. Ahora ya estoy más mayor. Y se escudaban, muy joven. y se escudaban en la nocturnidad y en las bajas temperaturas. Pero que es una ciudad preciosa, de las más bonitas que hay en Europa, pero una latitud realmente también muy cansina y a veces muy aburrida. Pero en fin, gracias a todos vosotros, y tomar el libro, como yo digo, si tenéis un insomnio, seguramente al llegar al capítulo 3 dirá, ¿y a mí qué me importa este señor si fumaba o no fumaba? Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todos.